Las sendas antiguas 2. Recordemos lo que dice Jeremías 6:16. Así ha dicho el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Los caminos que dejan de transitar tienden a desaparecer. Un camino que es trillado, un camino que es transitado, se marca y sigue viéndose. Pero cuando se deja de transitar, se va deteriorando las hierbas, los árboles, los arbustos, las hojas van tapándolo hasta que puede desaparecer. El Señor nos está diciendo que nos detengamos en el camino y preguntemos cuáles son las sendas antiguas. En otra parte, las Escrituras nos está llamando para que nosotros seamos reparador de caminos, de calzadas para habitar, porque los caminos antiguos se han olvidado. Entonces el Señor pone sobre nosotros atalayas que nos digan, estad atentos al sonido de la trompeta, pero ¿qué respondemos? No lo estaremos. Jeremías 6:17. Debido a eso, el Señor entonces lanza una gran advertencia. Esa es la segunda parte de las sendas antiguas hoy, una gran advertencia para que nosotros abramos nuestros oídos, permitamos que Él abra nuestros ojos también para ver la luz y escuchar su mensaje. Las sendas antiguas 2, una gran advertencia. Nuestra condición. ¿Quién soy realmente? ¿En algún momento nos hemos preguntado eso? ¿Quién soy yo? ¿Qué me estoy creyendo? ¿Qué tengo yo? ¿De qué me valgo para avanzar? Esa respuesta no se la voy a dar yo. La palabra de Dios tiene la respuesta. Y por eso vamos a recurrir al capítulo 59 del libro de Isaías, donde el Señor de una manera muy clara, muy precisa, nos está diciendo quién es usted y quién soy yo realmente. Y empecemos. Versículos 1 y 2. El Señor dice ahí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor. Dios no está desinteresado de nosotros, está interesado, no nos ha dado la espalda, está más interesado en nuestra salvación que lo que yo pueda estar por ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dice otra parte de las Escrituras, pasó el verano, llegó la siega y nosotros no hemos sido salvos. Dice el versículo 3 y 4, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Nuestros pecados, dice el versículo 2, han hecho ocultar el rostro de nuestro Dios para no oír. Nuestras manos están contaminadas de sangre. Pero ¿quién soy yo? Luego yo soy un asesino. Yo no he matado a nadie. Pero quizás no se está refiriendo solamente a la sangre de un ser humano. Cuando deterioramos esta máquina maravillosa, somos autosuicidas. Cuando no atendemos a las leyes que Dios dejó en esta maquinaria viviente, estamos asesinándonos a nosotros mismos y con ello nos llevamos a nuestras esposas y nuestros hijos. Somos asesinos cuando no estamos atendiendo los consejos que Dios dio en su palabra para mantenernos con un cuerpo fuerte, sano y presentar una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Vuestros dedos están llenos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Para nosotros es fácil decir cualquier mentira para ocultar algo, para hacerle una broma a otra persona. La mentira es mentira, llámela como la llame. Y el originador de la mentira es el diablo, y quien practica la mentira es hijo del diablo. Y el Señor nos está diciendo que nuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Cuando nosotros somos tan laxos, tan livianos y mantenemos haciendo bromas con la Biblia o con otro tipo de cosas, estamos siendo maldadosos con nuestra lengua, porque Dios nos ha dado la voz y la boca y la lengua para hablar palabras de edificación. Así dice el apóstol. Dice que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que hay en mi pensamiento lo pronuncia la lengua. No hay quien clame por la justicia.
¿Qué sabemos nosotros de la justificación por la fe? El mensaje que fue rechazado por el pueblo profeso en 1888. No estamos clamando por la justicia del Señor. No hay quien juzgue por la verdad. Cualquiera que se levanta a hablar la verdad es juzgado de una manera incorrecta. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Qué esperamos entonces? ¿Quién soy yo realmente? Si ustedes leen esa lista y la aplica a su vida y a mi vida, ¿qué tengo yo para ofrecerle al Señor? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a esta humanidad? ¿Quién soy yo? Dios lo dijo, hermanos, y está en su palabra. Ese soy yo. Esa es mi verdadera condición. ¿Quién soy realmente? Un mentiroso, un asesino, alguien que no busca la justicia, que está lleno de iniquidad, lleno de pecado, y mi pecado y mi maldad me ha apartado, ha hecho que el rostro de mi Señor con vergüenza se voltee para otro lado. Y aparte de eso se habla vanidad. Yo estoy bien. No, yo así estoy bien, yo no necesito más nada, así estoy bien, voy bien para adelante y vamos para la salvación y ojalá Jesús venga mañana. ¿Qué estamos concibiendo? Maldades. ¿Y qué damos a luz? Iniquidad. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a nuestro Dios con nuestras oraciones? No es Dios, no es Él el culpable, soy yo. ¿Qué puedo esperar si estoy sembrando sangre, si estoy sembrando iniquidad, maldad, mentira? ¿Qué quiero cosechar yo? Si estoy concibiendo maldad, pues voy a dar a luz iniquidad. Si siembro vientos, voy a cosechar torbellinos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le creo a mi Señor? Resumamos estos textos. Mis iniquidades y pecados me han apartado del Señor. Mis manos están sucias, están contaminadas de iniquidad y de sangre. Mis labios solo profesan mentira y maldad. No hay justicia en mi vida. Pero la lista no se queda ahí. La lista continúa. En su bondad el Señor nos permitió este mensaje para nosotros hoy. Isaías 59, 5 y 6. Incuban huevos de serpientes y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. No hay un cuadro más claro en la palabra de Dios, con excepción de Apocalipsis 3, que muestre la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hoy que Isaías 59. Nos están diciendo que estamos calentando huevos de serpientes. Y cuando revienten los huevitos, ¿qué van a salir? Víboras. ¿Y qué son las víboras? Serpientes recién nacidas, venenosas, dispuestas a morder y a transmitir su veneno. Entonces, ¿qué le estamos dando a la sociedad? A mi hermano, a mi esposa, a mi esposo. ¿Qué le estoy transmitiendo? ¿No le estoy transmitiendo el veneno de la serpiente? ¿Y quién es la serpiente antigua? El diablo y Satanás. Estamos tejiendo telas de araña para vestirnos. ¿Podemos imaginar nuestra condición, hermanos? ¿Podría salir usted sin ropa con un vestido de tela de araña a la calle? ¿Cómo se sentiría? Avergonzado, ¿verdad? Yo no lo haría. Sin embargo, esa es mi justicia, la que pretendo tener ante Dios. Un vestido hecho de tela de araña. Cualquiera que se acerque a él lo rompe. Es transparente. ¿Qué estoy cubriendo? No estoy cubriendo nada. Están viendo mi verdadera condición porque esas telas que yo he tejido no sirven para vestir. Y las obras que estoy haciendo no me sirven para cubrirme, porque las obras que estoy haciendo sin Cristo son obras de iniquidad y obras de rapiña. No lucho por lo que yo tengo, es que esto es mío y no se lo puedo dar porque entonces yo de qué voy a vivir cuando Cristo dio todo, todo lo que tenía en el cielo para que usted y yo tuviésemos esta gloriosa esperanza. Pero no, yo no puedo cederle el puesto ni siquiera donde estoy sentado a otro que llegue porque es que yo llegué primero. Esa es obra de rapiña. Está en nuestras manos. No nos importan los enfermos, no nos importan los pobres, las viudas y los huérfanos están abandonados, porque el profeso pueblo de Dios anda en su propio cuento. Estamos haciendo obras de rapiña solo para mí. Eso somos nosotros. Dios lo está diciendo de esa manera. Ese soy yo.
Yo tengo que creerle a mi Señor porque es Él el que me está diciendo quién soy yo y tengo que saber quién soy realmente. Y qué mejor saberlo de manos del que me conoce. ¿Quién es el que me conoce? Dios, mi Padre Celestial, quien me ha hecho y me ha perseguido desde que fui engendrado hasta hoy. Anhela salvarme y conoce todos los secretos de mi ser. Sabe que mis vestidos son telas de araña, que mis obras son de iniquidad. Saben que mi lengua pronuncia mentiras, pero no quiere que continuemos así. Entonces resumamos ese texto. Incubamos huevos de serpientes. Tejemos telas de araña. Nuestras obras, obras de iniquidad, de rapiña. Eso es lo mejor que podemos hacer. Es eso, hermanos, sin Cristo. Lo mejor que puedo hacer es eso, obra de iniquidad. Entonces, no tenemos vestido. No tenemos luz, no tenemos vestido. ¿Para dónde vamos entonces? ¿Quién soy realmente? No hay luz, no hay justicia, no hay vestido. Sigue diciendo el profeta, versículos 7 y 8. Sus pies, o sea, mis pies, corren al mal, pero cuando me llaman a hacer el bien, ya no corren. Se apresuran para derramar la sangre inocente, porque cuando yo callo frente a alguien que está cometiendo algún error, estoy derramando sangre inocente. Mis pensamientos son pensamientos de iniquidad. Cuando yo alimento este cuerpo de una manera equivocada, lo que se forma en mi ser son pensamientos equivocados. Eso tiene mucha relación con la mente. Lo que se come hace que nuestros pensamientos sean pensamientos de iniquidad o no. ¿O cómo pretendemos nosotros como seres humanos alimentar o darle combustible a este cuerpo derivado de cadáveres y así pensar que vamos a sembrar salud? Si yo siembro muerte, eso es lo que voy a cosechar. Y así lo está diciendo el texto de una manera más clara. Pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué hay en nuestros caminos? Destrucción, quebrantamiento. ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estoy edificando en mi vida? ¿Soy el mismo? ¿Siento el mismo vacío de todos los años? A pesar de que haya leído la Biblia varias veces en varios años, sigo pensando lo mismo. Pensamientos negativos, malévolos, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Entonces, si no hay camino de paz, ¿estamos en caminos de qué? De guerra. Yo soy el que más sé, entonces tengo que ser el líder. Yo no puedo quedarme ahí sentado porque es que él no sabe hacer las cosas. Yo sí puedo hacerlo. Pensamientos de guerra, caminos de guerra. Vuelve a repetir que no hay justicia en nuestros caminos y la justicia es Jesús. Nuestras veredas son torcidas. Solo el camino, la verdad y la vida que es Jesús es la vereda y el camino recto. Si nuestros caminos y mi camino es torcido, entonces, ¿dónde está Jesús? Si alguien se aventura a ir por esos caminos, tampoco conocerá la paz. Entonces no podemos seguir haciéndole el juego al enemigo. Si yo no he encontrado el camino, si mis veredas es torcida, si no conozco el camino de paz, si mis pies corren al mal, ¿cómo pretendo ir a decirle a otros que vengan acá a conocer a Jesús? Los voy a llevar por mis propios caminos, porque no estoy caminando por los caminos de nuestro Señor. Yo no puedo ir a enseñarle la palabra de Dios a alguien si mis pies todavía están corriendo al mal, cuando se apresuran para derramar mi sangre o la sangre inocente de los demás, cuando mis pensamientos todavía son pensamientos de iniquidad. ¿Hacia dónde creen que vamos a conducir a ese discípulo? Algo parecido le pasaba a los fariseos cuando el Señor Jesús le dijo: ay de ustedes, fariseos, que recorren cielo y tierra por conseguir un discípulo, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más miembro del infierno que él mismo. Increíble, ¿no? Estamos llevando a personas por caminos que no son de paz. Estamos trayendo a gente por las veredas torcidas, que son las mías. Si yo lo estoy haciendo, estoy cometiendo un grave error. Y no es Dios el culpable, soy yo. Entonces resumamos estos versículos. Corremos al mal. Para nosotros es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Nuestros caminos
son caminos torcidos. Nuestros pensamientos son pensamientos de iniquidad. Por lo tanto, entonces, no hay paz. El gozo que Cristo da se basa en cambiar nuestros caminos y andar por los caminos que Él ha trazado. No es Dios, soy yo, recordémoslo. Versículo 9 y 10. Por esta razón se alejó de nosotros la justicia. Qué interesante, hermanos. No nos alcanzó la rectitud, porque nuestros caminos son caminos torcidos. No hay paz ni hay justicia en ellos. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y aún así pretendemos dirigir a alguien a los pies del Salvador. Aún así pretendemos llevar a alguien a los pies de Jesús. Está diciendo el texto que la justicia no está con nosotros. No nos alcanzó la rectitud porque la hemos rechazado. Y así pretendemos tener luz, pero somos llenos de tinieblas. Queremos resplandores, pero estamos en oscuridad. Estamos palpando la pared porque no vemos. Somos ciegos. Estamos andando a tientas. Es más que ciegos porque nos dice que no tenemos ojos prácticamente. Y a mediodía, cuando está el esplendor del sol, pareciera que fuera de noche para nosotros. Son los lugares de los muertos. ¿Quién soy realmente? Estoy en lugar oscuro como muerto. Usted puede estar pensando muchas cosas quizás, pero este mensaje no me lo he inventado. Esa es la palabra de Dios. Es Él el que me está diciendo a mí que estoy andando por veredas torcidas, que no son caminos de justicia, que estoy andando a tientas, palpando la pared. Y si yo no conozco el camino y no puedo ver, vuelvo a insistir, ¿cómo pretendo guiar a mi esposa y a mis hijos a los pies del Señor? Resumamos este texto. Se alejó de nosotros la justicia. No tenemos rectitud. Somos ciegos. Por lo tanto, no hay luz. Entonces repasemos. No tenemos justicia. Nuestros vestidos tampoco tenemos. Estamos en oscuridad. No hay luz en nuestras vidas. ¿Pretendemos entonces continuar con esa condición? Isaías 59, 11 y 12. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Gemimos lastimeramente como palomas, quizás, Señor, ¿cuándo regresas? Mira cuánta tristeza, cuánta maldad. Pero la maldad la vemos es en el mundo y no la vemos en mí. Yo tengo la maldad en mi ser. Esperamos justicia y no la hay. ¿Cómo la vamos a encontrar? Si la justicia requiere que yo reconozca que necesito de ella, dijo el mismo Señor Jesús, ¿te crees rico, que no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo? ¿No es la misma condición que nos está presentando Isaías? Me está diciendo que yo tengo vestidos de tela de araña, mientras que Él me está ofreciendo su justicia, su vestido. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. ¿Por qué se alejó de nosotros la salvación? Porque nuestras rebeliones, en vez de restarse, se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades todavía y sabemos cuáles son nuestros pecados. Yo sé cuáles son mis pecados. Usted sabe cuáles son sus pecados. Y el Señor lo sabe también. Y lo sabe mejor que cada uno de nosotros. No se los hemos entregado todavía al que quiere llevarnos. Porque todavía nos gusta la glotonería. Todavía nos gusta la lascivia. Todavía nos gusta el adulterio. Todavía nos gusta la fornicación. Todavía nos gusta la mentira. Y quién sabe qué otras cosas más nos gusten. Porque somos así, llenos de maldad y no tenemos justicia. Y sabemos que es así, porque en el interior de nuestro ser la conciencia nos atestigua, no estás bien, estás buscando otros caminos y andas por tus veredas torcidas, pero no atendemos a esa voz. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, y con nosotros siguen nuestras iniquidades. Entonces, no hay gozo, no hay gozo. Estamos incubando huevos de serpientes. Tejemos telas de araña.
El versículo 13 y 14 nos dice, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. Esos son los pecados de la lista que el profeta nos está diciendo que sabemos que conocemos. El primero, el prevaricar y mentir contra Jehová. Cuando yo profeso ser cristiano y no estoy a la altura de la luz que he recibido, soy un prevaricador y un mentiroso. Y cuando yo no reconozco mi verdadera condición de miserable, pobre, ciego y desnudo, le estoy diciendo al Señor mentiroso, porque Él me lo dice que yo soy así y me lo está diciendo en Isaías 59 que soy así. Y cuando yo no le creo, le estoy diciendo, Señor, tú no sabes, yo sí sé. Es prevaricación y es mentira contra el Señor. El apartarnos de en pos de nuestro Dios, el tratar de evadir la responsabilidad con la luz que hemos estado recibiendo, es apartarnos de nuestro Dios. No enterremos esa luz. El hablar calumnia y rebelión, el concebir y proferir de corazón palabras de mentira, aunque no las expresemos, el solo hecho de pensarlas ya nos están contaminando. Concebirlas, a eso se llaman y a eso se refieren los huevitos que estamos incubando de serpientes en nuestros pensamientos. Si las pronunciamos, estamos precisamente apretando los huevos para que salgan las víboras. Por eso dice que el hombre que guarda su lengua se puede guardar el mismo solo. ¿Qué más pasa? Dice el versículo 14, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Miren que el Señor, esta es la tercera vez que menciona que el derecho y la justicia está alejado. No tenemos todavía la verdadera justificación por la fe. ¿Por qué razón? Porque cuando la verdad empieza a caminar para traernos, tropieza en la plaza, y la equidad no puede venir. ¿Y por qué tropieza? Con todo el pecado y la mentira que hay en nuestras vidas. El profeta continúa describiendo nuestra condición en el versículo 15 y 16. La verdad fue detenida, mis hermanos, y el que trató de seguir el camino correcto, el que trató de apartarse del mal, fue puesto en prisión. A él le desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ya no es que no está, que se haya retirado. El derecho murió, lo matamos. Él vio que no había ningún hombre y se maravilló de que no hubiera quien levantase la voz y se interpusiese frente a esta ola de maldad de mi vida. Entonces el Señor decide actuar, levanta su brazo y le afirma a su misma justicia, aquel que decide apartarse del mal, que es puesto en prisión porque habla la verdad y la vive, Dios le afirmará y su propio brazo le sostendrá. Entonces, resumamos. Hay prevaricación, mentiras y rebelión. La equidad no puede venir y la verdad tropieza y es encarcelada. ¿Recuerdan ustedes el sueño de Guillermo Miller? ¿Qué mejor forma de encarcelar la verdad, de tapar la verdad, de ocultarla y evitar que llegue al pueblo, si no es mediante doctrinas erróneas humanas y falsedades humanas? No hay otra forma de que la verdad sea detenida. Y es por decisión suya y decisión mía que la verdad no es destapada. Porque si yo deseo apartarme del mal y buscar la verdad, el derecho revive, la justicia llega, la verdad no tropieza en mi vida y el Señor me salva por su brazo y me afirma en su propia justicia. Entonces, no hay verdad, no hay verdad. Y si esa es mi condición, y si esa es mi condición, que esa sí es mi condición, porque así lo dice mi Señor, no es Dios el culpable de toda la maldad que hay en este mundo, del sufrimiento que hay en este mundo, no es Él, soy yo, porque no me he puesto en sus manos para que Él me libre de mi pecado y de mi maldad y me pueda usar como verdadero hijo de Él, instrumento de su paz para que la luz llegue y el sufrimiento aminore. ¿Cuántos estamos interesados en ayudar a las personas que sufren enfermas? ¿Cuántos estamos interesados en ayudar a aliviar el dolor de aquellas personas que ya no tienen oportunidad en el sistema? Si notamos la obra del Señor Jesús en esta tierra,
fue una obra de misericordia y de bondad. Sanó más que predicar. Pero nosotros pretendemos tapar el sol con las manos, tratando de llevar mensajes de la Biblia cuando en mí ni siquiera me han afectado. Cuando yo soy un vil pecador, todavía me revuelco en el pecado, como se revuelca la ramera de Babilonia con todos los reyes de la tierra, y pretendo ser santo, y pretendo ser perfecto, pero Dios conoce todo mi corazón. Tus veredas son torcidas, me dice. No hay justicia, está lejos de ti, porque la verdad no le has permitido que llegue a tu casa ni a tu corazón. Entonces la equidad no puede venir. La verdad fue encarcelada y el mal es el que reina en mi vida. Pero Dios nos ha dado promesas y no nos ha dejado solos. Preguntémonos, ¿somos la Odisea o será que el Señor se equivocó? ¿Quién soy realmente? Esa es nuestra verdadera condición. Es mi condición. Recuerden que los frutos que yo doy son huevos de serpientes, que si alguien intenta romperlos, sale una víbora y le inyecta su veneno. Ese soy yo y así pretendo servir a Dios con lo que estoy haciendo. ¿Somos la Odisea? Avancemos. Miremos algunos principios guiadores que hemos estado observando durante estos sábados. ¿Cómo escudriñar las escrituras? Testimonios para los ministros, la página 105 dice, ¿cómo escudriñaremos las escrituras para entender lo que enseñan? No hemos de pensar como pensaron los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles. ¿Qué pensaban los judíos? Que las ideas de ellos y sus opiniones eran infalibles, que lo que ellos dijeron era así y nadie podía decir lo contrario. Tampoco tenemos que pensar como los papistas, que piensan que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy en el mundo evangélico. La opinión del líder es la que vale. Por eso ya no somos protestantes, porque hasta en eso nos parecemos al catolicismo, en esperar que el líder me enseñe la palabra de Dios. No debemos estudiar las escrituras con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. ¿Ven la diferencia? Yo no debo sostener mis propias opiniones preconcebidas usando la palabra de Dios. Debo ir a ellas con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho para mí. Si Isaías 59 fue escrito hace miles de años atrás, qué bendición que Dios me tenía en cuenta y era un mensaje para mí. Esa es mi condición. Yo no puedo aplicársela a nadie más, es mi condición. Yo soy el que está descubierto ahí, descrito ahí con sabiduría divina. Soy yo. Yo soy ese pecador. Lo que Dios quiere enseñarme en su palabra es lo que yo debo buscar. ¿Debemos investigar la verdad o que otros investiguen por mí? Mire lo que dice Testimonios para los Ministros. Página 105 dice, algunos han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Qué interesante. Pero hoy en el mundo religioso es todo lo contrario. Cualquiera que investiga de una vez lo encapsulan y lo sacan, porque es un divisionista. La palabra de Dios es como espada de dos filos. El Señor dice que no vino a traer la paz, sino la guerra. ¿Por qué estamos en guerra? Si alguien rechaza la palabra, ese no tiene el Espíritu de Dios. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor. Parece mentira, ¿verdad? No podemos sostener que ninguna posición, esto es interesante, hermanos, no puedo sostener que ninguna posición, una vez adoptada, que ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. ¿Y por qué razón es eso? Porque yo soy un ser humano falible. Me puedo equivocar, porque hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que formar mis propias convicciones de la palabra de Dios.
pero no puedo sostener una idea si no está basada en ella. Es peligroso. Una vez defendida una idea no significa que porque hace más de 90 años estamos creyendo en una doctrina y encontramos en la palabra de Dios que es diferente, entonces tenemos que tapar la palabra de Dios para seguir en la doctrina. No, mis hermanos, no. No podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, que ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. No lo podemos sostener. Es importante que nosotros basemos nuestras ideas o doctrinas en la palabra de Dios y en los testimonios, porque solamente uno es infalible y es aquel que es el camino, la verdad y la vida. Otro principio, la verdad es la verdad. El Señor a menudo obra cuando nosotros menos lo esperamos. Él nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección. Ninguna organización los escoge. Es Él el que los escoge. Y nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio hemos esperado que viniera la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es verdad. No importa el instrumento, no importa si es un pobre y vil pecador, no importa. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres. Por mucho tiempo que hayan sido tenidas estas ideas como verdad, no hemos de aceptar la opinión de comentadores como la voz de Dios. Se pueden equivocar. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, así como a ellos. Aceptemos la verdad por lo que es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. La verdad es la verdad. Aunque me duela, aunque me rompa el corazón, aceptándola porque estaba creyendo otras cosas, así yo debo aceptarla porque es la verdad. Y la verdad es Dios. Espíritu de fariseísmo, dice en este texto: suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro. El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la verdad. Si los pilares, mire lo que está diciendo los testimonios, si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. ¿En qué hemos creído durante estos más de 170 años como adventistas? ¿Están los pilares de los adventistas hoy realmente soportados y pueden soportar una severa investigación? Es tiempo de que lo sepamos, ¿no creen? Ningún espíritu de fariseísmo debe ser acariciado entre nosotros. No debemos creer que porque llevamos más de 180 años como adventistas, no tenemos errores, no nos hemos desviado. Ojo con eso, cuidado con eso, porque ese es el espíritu del fariseísmo. No debe estar dentro de nosotros, no debe ser acariciado por nosotros. Dios revela su verdad para iluminar nuestro camino. Cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿quién nos asiste en el estudio de ella? Mire lo que dice este texto. Hemos de abordar el estudio de la Biblia con reverencia, porque estamos en la presencia de Dios, no en la presencia de cualquier otro ser, en la presencia de Dios. Toda liviandad y frivolidad debe ser dejada a un lado. Debe haber paciente estudio, meditación y ferviente oración. ¿Paciente qué? Estudio. Debe haber meditación y ferviente oración. Tres cosas que debemos hacer: paciente estudio, meditación y ferviente oración. Todo estudioso, al abrir las escrituras, debe solicitar la iluminación del Espíritu Santo. El espíritu con el cual os aboquéis a la investigación de las escrituras determinará el carácter de los que os asistan. Si la Biblia se abre con irreverencia, con suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicio, Satanás está a vuestro lado y él colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. Increíble, ¿no?
¿Con qué objeto vamos a la palabra de Dios? ¿La abrimos con irreverencia? ¿Con suficiencia propia? Se la sabe de memoria quizás, pero no le ha hecho el efecto suficiente para transformarlo. Porque si la Biblia no lo ha podido transformar, significa que no ha tenido la fe en que Dios, por su palabra, puede hacer nuevas todas las cosas. El espíritu con que vayamos a estudiar la Biblia determina quién va a estar asistiéndome en el estudio de la palabra de Dios. Un espíritu de reverencia, un espíritu de gratitud a nuestro Dios cuando tenemos la palabra, nos asegura la presencia del Espíritu Santo y de los santos ángeles guiándonos. Pero un espíritu de liviandad y frivolidad, un espíritu de reverencia, de suficiencia propia, un espíritu de prejuicio, es el que Satanás espera para que le asista en su estudio. Ahora entendemos por qué muchas de las cosas que hay en la palabra de Dios están veladas para nosotros. Quizá no la logramos entender. Quizás ni sabíamos de muchas otras cosas, a pesar de que hemos leído de pasta a pasta la palabra de Dios. ¿No será porque estamos permitiendo que Satanás sea el que nos enseñe la Biblia y la enseñará correctamente? ¿Será el que puede darnos a nosotros la luz? Sabemos que no es así. Es Dios. Por lo tanto, con reverencia, con humildad, porque estamos en la presencia de Dios, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, la luz no es exclusiva. Testimonio 107, página, párrafo 1. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. Vea qué interesante. Es que usted no se puede salir de acá porque es que aquí es donde está la verdad y de aquí usted si se sale se pierde. Nadie puede pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor ha dicho, he aquí he dado una puerta abierta, la cual ninguno puede cerrar. Y miren lo que dice el texto que continúa. Aún cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta para que usted, si decide, y yo, si decido, pueda entrar. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo en este tiempo? Y lo sigue diciendo el texto que sigue. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Ahora entendemos por qué el profeta Isaías fue inspirado a escribir esas palabras tan claras. Tenemos que saber qué es el mensaje del tercer ángel, pero ¿podemos saberlo? ¿Qué se predicó en el mensaje del primer ángel? ¿Qué es el mensaje del segundo ángel? ¿Y qué es el clamor de medianoche? Y de ahí para allá toda la luz que el Señor ha derramado desde 1844 hasta nuestros días. ¿Habrá luz? Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. No olvidemos eso, porque la luz no es exclusiva. No es exclusiva de los adventistas. No, señor. No podemos ser tan egoístas y pensar que porque somos adventistas tenemos toda la luz y solo la luz la tenemos nosotros. No es así. Sorpresa para algunos, quizás. Dios quiere dar su luz a todo el mundo. Y si el adventismo hoy la rechaza, buscará otros que la dan. Pero la luz tiene que brillar. Un mensaje que debe resonar. El mensaje que debe resonar hoy. Y ustedes ven ahí en la imagen una campana grande resonando, haciendo la figura de las ondas de sonido que se van esparciendo hacia el mundo en general. Ese mensaje debe resonar. ¿Cuál es el mensaje que debe resonar? Miremos lo que dice Tribune and Herald de enero 19 de 1905. Nos está dando un nuevo mensaje. Estamos para proclamar ese mensaje que en 1843 y en 1844 nos sacaron de las otras iglesias. Ese es el mensaje que vamos a empezar a ver hoy. Continuaremos viéndolo por mucho tiempo porque Miller duró 2 años estudiando para que Dios le diera ese mensaje. Ahora leamos esta otra cita. Manuscritos revelados o manuscritos liberados, número 760 dice, Dios nos pide entregar nuestro tiempo y esfuerzo al trabajo de predicar el mensaje que sacudió a hombres y mujeres en los años 1843 y 1844.
Ahora me pregunto, ¿saben ustedes qué mensajes sacudieron a los hombres y mujeres en 1843 y 1844? Usted le pregunta hoy a un adventista promedio qué pasó en 1844 y lo primero que le dice es el gran chasco, pero no sabe más. No sabe que fueron las bodas del Señor, que se inició el juicio investigador con los muertos. No sabe que se inició la cuenta regresiva para este mundo. No sabe que en 1844 se acabaron los 6000 años. No sabe muchas otras cosas que pasaron en eso. Solamente les estoy haciendo mención de lo que pasó en 1844, que fue predicado por Miller como 6 años atrás. Nos está diciendo los testimonios que tenemos que hacer un esfuerzo para predicar esos mensajes de 1843 y 1844. En este volumen de manuscritos liberados, el volumen 15, página 371 dice, las verdades que recibimos en 1841. ¿Qué pasó en 1841? ¿Lo sabemos? En 1842, en 1843 y en 1844. ¿Qué pasa con esas verdades? Deben ser estudiadas y proclamadas. Los mensajes del primero, segundo, tercer ángel serán proclamados en alta voz. Ahí nos está dando una pista. ¿Qué se predicó en esos años? Los mensajes del primero, segundo, tercer ángel, y esos tienen que ser proclamados en alta voz. Estos se darán con determinación consagrada y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay que hacer, hay que hacer. Tengo que investigar, tengo que mirar qué es eso. Lo que estamos haciendo aquí es un abrebocas, de aquí para allá es responsabilidad suya de ampliar la verdad que está escuchando. Este texto nos dice, el Boletín de la Conferencia General de abril de 1903 dice, aquellos a quienes figuran como maestros y líderes de nuestras instituciones deberán ser sólidos en la fe y en los principios de los mensajes de los tres ángeles. ¿Saben qué son esos mensajes los líderes hoy? Dios quiere que su pueblo sepa que tenemos el mensaje tal cual fue dado en 1843 y 1844. ¿Cómo se deben dar esos mensajes? Tal cual fueron dados en esa época, sin añadirles ni quitarles nada. 1843, 1844. Y este texto nos dice algo más. Nosotros entendemos que nuestro trabajo al presente es inadecuado, inferior y débil. Ya hemos tenido la experiencia al hacer el trabajo que Dios nos señaló. Iremos confiados hacia adelante con la seguridad que Él será nuestra suficiencia. Él será con nosotros en 1906 como lo fue en los años 1841, 1842, 1843 y 1844. Todavía en esos años no había nacido el adventismo del séptimo día. Entonces esos mensajes no pueden excluirse de nuestra experiencia, porque se están mencionando los testimonios que Dios estuvo con esos mensajes y que son la base de nosotros. Tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Cuáles son nuestras bases? ¿Qué nos está sosteniendo realmente? ¿Será madera, hojarasca, basura o será la firme palabra de Dios? Manuscritos Liberados, volumen 21, página 437 dice, todos los mensajes dados desde 1840, noten, ya agregó un año más, 1840, 1844, son para que resuenen. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y qué tienen que hacer? Resonar. Pues hay muchos que han perdido su orientación. ¿Cómo así? Si han perdido su orientación, ¿para dónde van? Van al precipicio. Los mensajes deberán ir a todas las iglesias. Cristo dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos que escuchan. Ciertamente os digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver las cosas que ustedes ven y no las vieron, y escuchar las cosas que ustedes oyen y no pudieron escucharlas. Bienaventurados, dice ahora los testimonios, los ojos que vieron las cosas que fueron vistas en los años 1843 y 1844. El mensaje fue dado y no debe haber dilación en repetir el mensaje porque las señales de los tiempos se están cumpliendo. El trabajo final debe ser hecho. Una gran tarea debe ser hecha en poco tiempo. Un mensaje será dado muy pronto que de acuerdo al plan de Dios será convertido en un fuerte pregón. Entonces Daniel será levantado en su lugar para dar su testimonio. Entonces, el mensaje que debe resonar ahora es el mensaje que hubo en 1840, 1844 y las adiciones que el Señor vio en su bondad hacer hasta
hasta 1906. ¿Los conocemos? Esos son los mensajes de los tres ángeles. Esos son los mensajes de los tres ángeles. ¿Sabemos cuáles son? Vamos a empezar a verlos y poco a poco, lo más detallado posible para que usted confronte esta verdad con la palabra de Dios y con la historia del pueblo adventista. Review and Herald, abril de 14, 1903. La advertencia ha llegado. No vamos a permitir nada que perturbe o interrumpa el fundamento de la fe sobre la cual hemos estado construyendo el mensaje que llegó en los años 1842, 43 y 1844. Yo estuve en este mensaje, dice la mensajera, y desde entonces he estado ante el mundo leal a la luz que Dios nos ha dado. No estamos en la posición de salir de la plataforma que ha sido puesta día a día cuando buscamos al Señor en ardiente oración buscando luz. Sabemos si estamos parados en la plataforma verdadera y no en una plataforma hecha de tradiciones humanas. ¿Piensan que pudiera salir de la luz que Dios me ha dado? Esta será como la roca de la eternidad. Esta me ha guiado constantemente desde que me fue dada. ¿Tenía intenciones la señora White en retirarse de esa luz? ¿Pensó en algún momento que eso no era de Dios? ¿Que porque fue dada a Guillermo Miller una parte de esa luz y no fue a una universidad ni tenía los principios de interpretación hermenéutica, no tenía la voz de Dios? Nunca lo llegó a pensar, porque Dios se complace en escoger a sus siervos de lo más bajo para que la honra y la gloria sean para Él. Recordemos estos años, 5 años, 1840, 41, 42, 43 y 44. Años muy importantes en la historia del adventismo, porque Dios en su bondad reveló verdades que no le reveló a ningún otro, y nosotros tenemos tapada esa luz. Mensajes que Dios dio para que resuenen ahora. Empecemos entonces a pellizcar de una manera somera algo de lo que se vio en esos años. Los carteles proféticos. ¿Conoce usted los carteles proféticos adventistas de 1843 y de 1850? ¿Ha oído hablar de ellos? ¿Le han enseñado eso en su iglesia? ¿Le han mostrado eso? El primero fue un cartel publicado por Charles Fish y Apollo Hale en 1842. Con ese cartel predicó Guillermo Miller, 300 ministros y miles de laicos. Imagínense entonces, el cartel que ustedes están viendo ahí es el cartel original que usó Guillermo Miller, la imagen del cartel original que usó Guillermo Miller, del cual menciona el texto que fue publicado por Charles Fish y Apollo. Fueron dos seguidores de Guillermo Miller que fueron inspirados por Dios y diseñaron ese cartel para predicar. De tamaño 70 por 90 más o menos, el original, se podía colgar como una cartelera y así era que enseñaban ellos los mensajes que Dios le dio a Guillermo Miller. Pueden ver algunas de sus cifras. Vamos a dedicarle tiempo a esos dos carteles ahorita para que nos vayamos familiarizando con ellos y vayamos entendiendo algunas de las cosas que quizás nunca habíamos pensado. Ese fue el primer cartel de 1842, pero se le llama de 1843 porque si ustedes observan en la esquina superior derecha aparece 1843 dos veces. Entonces, todas las profecías para ellos apuntaban en esa época a 1843. Por eso se le llama en algunos entornos el cartel de 1843, pero realmente fue publicado en el año 1842. El segundo cartel, con el cual los primeros adventistas del séptimo día, después de que pasó todo, empezaron a predicar los mensajes de los tres ángeles. Este primer cartel tenía el mensaje del primer ángel. Este segundo cartel tenía el mensaje de los tres ángeles. Ya empezó a gestarse el mensaje de los tres ángeles, ya se había predicado el mensaje del segundo ángel. Para 1852, para 1850 aproximadamente, el hermano Nichols, por pedido de los esposos White, se publicó. ¿Tenían el respaldo de la profetisa del Señor estos carteles? ¿Estaban errados esos carteles en sus enseñanzas? ¿Están pasados de moda hoy? ¿Contienen algún mensaje para nosotros hoy? La profecía de las dos tablas. ¿Cuántos carteles vimos? Dos carteles. Miren lo que dice Habacuc. Habacuc 2:2 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie.
y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto que ustedes están leyendo ahí, que acaban de escuchar de Habacuc 2:2, es una profecía que se cumplió precisamente en la publicación de los dos carteles que el Señor inspiró a los mileritas y a los adventistas pioneros del séptimo día. Esos dos carteles fueron orden y decreto divino. Esos dos carteles contienen los mensajes iniciales de los tres ángeles que se han olvidado y se han tapado con basura y con tradiciones humanas. Eso no lo estoy diciendo yo. Miren lo que dice la gran controversia, la página 352, el párrafo 3. Ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía de Habacuc 2, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, le había sugerido a Carlos Fish la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. Fue cumplimiento de profecía la publicación de estos carteles, tal cual está escrito en la palabra de Dios, se cumplió. Y la publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de esa orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación en el cumplimiento de la visión. Hasta eso había profetizado el Señor, que la visión iba a tardar un poquito, pero espérala. Había profetizado el cálculo equivocado que ellos iban a hacer, pero no lo entendieron en ese momento. Entonces, esos carteles tienen el respaldo de Dios y tienen el respaldo de los testimonios. Y si tiene el respaldo de Dios y de los testimonios, ¿quiénes somos nosotros para no estudiarlos? Recordemos que Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de Guillermo Miller, el agricultor que antes no creía en la Biblia, y los indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón en la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Los testimonios mencionan que la verdad es una cadena de verdades. Y miren cómo se diseñaron los carteles proféticos. Vamos a empezar a desglosar el primer cartel, el de 1842 que publicó Carlos Fish. Miremos la cadena de verdades, cómo va a ir aquí. Ustedes ven aquí la primera columna, no alcanzan a detallarla, yo sé que no la alcanzan a detallar, pero aquí les estoy diciendo qué es. Es una escala numérica que inicia con el número 700, refiriéndose al año 700 antes de Cristo y termina con el año 1843, año en el que los mileritas creían que el reino eterno de Dios iba a ser establecido. Esa es una columna y viene del año 700 hasta 1843, formando una fila de verdad, poco a poco. La segunda columna que ustedes ven ahí muestra la estatua de oro que vio el rey Nabucodonosor en el sueño relatado en Daniel 2. Debajo de los pies de la estatua están los 10 reinos representados por los pies fragmentados y debajo de estos las citas de Daniel 2, 43 al 45. Entonces miren ustedes que viene desde arriba con la estatua, continúa con los pies y continúa como si fuera un segmento de una cadena. Ahora miremos la columna número 3. La columna número 3 muestra la sucesión de bestias de la visión de Daniel 7, finalizando con el cuerno pequeño que simboliza a Roma papal. Un poco más abajo de la mitad se encuentran los periodos proféticos de los 1335 días de Daniel 12:12 y los 1290 días de Daniel 12:11. Entonces, restando el segundo del primero, dando como resultado 45 años, que es el tiempo del fin que ellos habían calculado. Notan que está todo organizado como si fuera una cadena. Ahora, la cuarta columna muestra una serie de fechas. Se inicia con el año 677, segunda de Crónicas 3:11, Israel, que es el reino de Judá,
cuando el rey Manasés fue llevado a cautiverio y es el comienzo de los 7 tiempos, de Levíticos 26, 28 al 34. Luego sigue el 538, que está más abajo de la cruz, si ustedes lo pueden observar ahí. Luego sigue ese año, que es la caída de Babilonia. En el 457 dice comienzo de los 2300 días. Ahí está detallado, bien explicado lo que ellos quisieron enseñar y que Dios les mostró. En la cuarta columna también encontramos el año 332, año en el cual Alejandro Magno conquista a los persas. En el año 164, el año 158 antes de Cristo y en el centro del diagrama el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, otras fechas conocidas para los estudiantes de las profecías bíblicas y la historia, como el año 490, el año 508, los 30 años de preparación del papado hasta el 538, el 538 que es el inicio de los 1260 días o años que van a terminar en 1798, el 606, el 1299, 1449. Total, llegan a 1843. La quinta columna en la parte superior nos está mostrando una serie de operaciones aritméticas. Por un lado están los 2520, o sea, los 7 tiempos de Levíticos 26, al cual se le restan 677 años antes de Cristo para dar como diferencia 1843. A un lado dice fin de los 7 tiempos. También hay una operación en la cual se multiplica el 7 tiempos por 12, número de meses de un tiempo, un año, y nos da 84 meses. Después, esos 84 meses son multiplicados por 30 días de un mes bíblico y da como resultado 2520, 7 años o los 7 tiempos de Levítico 6:26. En esa misma quinta columna, debajo de estas operaciones que acabamos de mencionar, hay una sustracción, una resta, en la cual el 2300 de Daniel 8:14 se le resta 457 años antes de Cristo de la profecía para que dé como resultado 1843, año del fin de los 2300 días y del fin de la indignación, dice ahí. Debajo de estas operaciones matemáticas viene el título del diagrama, un cuadro cronológico de las visiones de Daniel y de Juan. En la quinta columna, en la parte inferior, continúan con las bestias de Apocalipsis que representan a Roma pagana y Roma papal. También están las operaciones que nos llevan a los 1260 días y finaliza el cartel con la quinta, la sexta y la séptima trompetas de Apocalipsis. Es un viaje maravilloso, mis hermanos. El poder entender lo que hay en este cartel es poder entender el mensaje del primer ángel y del segundo ángel y parte del fuerte clamor. Entonces, preguntémonos, ¿qué son los 7 tiempos que mencionan en este cartel? ¿De dónde salió el año 677 antes de Cristo? ¿Cuál es el fin de la indignación de Daniel 8:19, que termina al mismo tiempo que la profecía de los 2300 días? ¿Indignación o ira de quién? ¿Quién estaba indignado? ¿Quién tenía ira? ¿Quién estaba enojado? ¿Y cómo se terminó? ¿Por qué se termina en esa fecha? ¿Por qué está pronosticado así? Son mensajes importantísimos que nos muestran la perfección de nuestro Dios. Ahora sigamos haciéndonos estos interrogantes. Si hay un fin de la indignación, entonces, ¿cuándo comenzó esta indignación? ¿Son correctas estas profecías? ¿Y por qué no se enseñan estas profecías ahora? ¿Por qué están tapadas? ¿Por qué no quieren que las aprendamos? ¿Inventó Guillermo Miller estas profecías para reforzar sus otras interpretaciones? Ya hemos visto que no. Fue Dios y sus ángeles quien le llevaron al entendimiento de esta gloriosa verdad. ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre ellas? ¿Qué dicen los testimonios sobre ellas? ¿Tienen base bíblica sostenible? Si esto es verdad, tenemos que investigarlo en la palabra de Dios. Y si tiene base, tenemos que creerle a nuestro Dios. Si no tienen base, tenemos que desecharlas. ¿Y qué importancia tiene para nosotros hoy si ya pasaron? Miremos el diagrama de 1850. En este diagrama encontramos las mismas 5 columnas. 6 años después de 1844, Dios le mostró a su sierva Elena G. de White la necesidad de producir un diagrama en el cual se declarara la verdad para comunicársela al mundo y ella encargó al hermano Nicholl para que lo hiciera. Miren el texto donde está. Manuscritos liberados, tomo 5, página 202 y 203. Dios me mostró la necesidad de producir un diagrama. ¿Quién le mostró? Dios.
Vi que era necesario y que la verdad declarada en tablas impresionaría más y haría que almas llegaran al conocimiento de la verdad. Al regresar donde el hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me mostró que la verdad debe ser declarada en tablas. Y esto haría que muchos se decidan a favor de la verdad mediante el mensaje del tercer ángel y los dos que le preceden, siendo declarados en tablas. Entonces, la segunda tabla de 1850 cuenta con el aval divino. Fue Dios quien la inspiró también. En esta tabla ya se añaden verdades que los mileritas no habían comprendido. Se añade la verdad del santuario celestial. Se añade la verdad de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles. Se añade la verdad de la profecía como un hilo, como una cadena. Eso se mantuvo. Lo que Guillermo Miller enseñó se mantuvo en este cartel. No se quitó nada. Y vamos a empezar a analizarlo rápidamente. La primera columna que está remarcada en azul ahí, ustedes ven, nos muestra la estatua del sueño del rey Nabucodonosor de Daniel 2. Luego de estos está el mensaje de los tres ángeles, seguido por el mensaje de Apocalipsis 14, 14 al 19, de la vendimia. Ahí están los mensajes de los tres ángeles. Interesante cómo el Señor va construyendo las bases y la plataforma firme de la verdad. Ahora, la segunda columna, que está resaltada también en azul, nos está mostrando las bestias de la visión de Daniel 7, en el orden en que aparecen. Representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y el cuerno pequeño o Roma papal. Debajo encontramos un recuadro del santuario del desierto. Abajo, en la última parte, encontramos entonces la figura del santuario celestial y sus principales partes con sus utensilios y su explicación. Ahí está el arca del pacto donde están los 10 mandamientos que se añaden al mensaje del tercer ángel. Pero dentro del arca del pacto también había algo que el Señor guardó, que representa el mensaje de la reforma pro salud. ¿Recuerdan ustedes el maná, la vara de Aarón y otra cosa que se guardó ahí? Esas tres cosas están representando mensajes para nosotros hoy. Ahí vemos el candelero, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el altar del sacrificio que estaba fuera del santuario. Eso es verdad para hoy. La tercera columna, que está más delgada que todas, pero no por eso menos importante, sigue con un número grande que es el 457 antes de Cristo, como comienzo de los 2300 días y de las 70 semanas. Luego el 332, el 168, el 158, que ustedes no lo alcanzan a leer ahí, pero está en esa columna, todos estos antes de Cristo. En el centro superior de esta columna y del tabloide, el año 31 después de Cristo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Alcanzan a ver ahí la cruz. Después del año 34 después de Cristo, como el fin de las 70 semanas. El, el 490 y luego el 508, con el cual el continuo o el dominio pagano, según Daniel 11, 31, fue quitado. Esa es la tercera columna. Ahora vamos a pasar, bueno, vamos a continuar en la tercera columna, donde nos habla del 538, que se establece la supremacía papal, y el 1798, en el cual la dominación desoladora o el dominio papal es quitado. Y finaliza con un número bien grande, el 1844, año del fin de los 2300 días. Noten que aquí en esta tabla ya no termina en 1843, sino en 1844, porque Dios ya había revelado con el clamor de medianoche la verdadera fecha en que iba a pasar el Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo y el comienzo de la administración en el lugar santísimo para limpiar o justificar el santuario. La cuarta columna es el bosquejo de Daniel 8, finalizando con la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 18. La quinta columna contiene el recuento de los ay y de las 5 y sexta trompeta en relación con los musulmanes. Debajo está la séptima trompeta que se une con las 7 plagas postreras. Al final del cartel hay un recuadro con el título La explicación de los tiempos, donde se señala lo siguiente, que está en la parte, en la esquina inferior derecha de la tabla. Es esto lo que aparece ahí donde está resaltado. Esto. Quinta columna, ahí aparece un año profético que es de 360 días, denotando años, o sea, 360 años. 7 tiempos es 7 por 360, son 2520 años. Tiempos y la mitad de un tiempo es 3 y medio por 30, esos son 1260 años.
Un mes profético es 30 días, o sea, 30 años. 42 meses son 42 por 30 igual a 1260 años. Un día profético es un año. Una hora profética es 15 días literales. El hollamiento de Israel por los gentiles comenzó en el año 677 antes de Cristo. A 1843 después de Cristo se le suman 677. ¿Cuánto da? Si usted le suma 677 años a 1843, da un total de 2520 años, o sea, 7 tiempos. La extensión del continuo, Daniel 8:13, empieza desde el 457 antes de Cristo al 508 después de Cristo, 965 años. Desde que el continuo es quitado hasta que el papado es establecido, hay 30 años, del 508 al 538, o sea, 30 años. El tiempo de la abominación desoladora papal hasta 1798 fueron 1260 años. De 1798 a 1840, si se suman, dan 45 años. El total de estas sumas que hay desde la extensión del continuo hasta 1844 son 2300 años. Eso es lo que aparece en la esquina inferior derecha de la segunda tabla, del segundo cartel. Entonces, es interesante notar, mis apreciados hermanos, que Dios fue el que diseñó esta tabla, la inspiró y le dijo a sus siervos en esa época que debían imprimirla porque era la forma de enseñar con más claridad las gloriosas verdades que Él en su misericordia le había placido darle a esas personas. ¿Será que nosotros podemos darnos, si se puede llamar lujo, de rechazar esas verdades? De no estudiarlas y darle la espalda porque a mí mi líder no me enseña eso y me dice que no está en la Biblia y que eso es del diablo y que eso no es verdad. Yo soy el que tengo que averiguar y el que tengo que dar cuentas a mi Dios de lo que tengo que aprender. Así que vamos a reflexionar. Dice Obreros Evangélicos, página 323. El Señor pide una renovación del testimonio directo dado en lo pasado. ¿Pide una renovación de qué? Del testimonio directo que se dio en el pasado. ¿Y cuál es ese testimonio? Lo que estamos hablando. Pide una renovación de la vida espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han estado largo tiempo entorpecidas, pero debe haber una resurrección de la muerte aparente. Y si debe haber una resurrección es porque estamos que vivos, estamos muertos. Por eso lo decía Isaías, estamos en tinieblas como muertos. ¿Y cómo se debe resucitar de esa muerte? Por oración y confesión de pecados. Tenemos que reconocer que somos unos viles pecadores. Debemos aparejar el camino del Rey, porque nuestras veredas son torcidas. Mientras lo hagamos, el poder del Espíritu bajará sobre nosotros. Necesitamos la energía del Pentecostés. No la tenemos. Esta vendrá porque el Señor ha prometido enviar su Espíritu como poder conquistador. Dios está pidiendo que renovemos el testimonio directo dado en lo pasado. Esta cita sigue diciendo, nos esperan o nos confrontan tiempos peligrosos. Todo aquel que tenga conocimiento de la verdad debe despertarse y colocarse en cuerpo, alma y espíritu bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos está siguiendo. Debemos estar bien despiertos en guardia contra él. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánto de la armadura? De toda, no de unas partes nada más. Debemos seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esos son solamente consejitos? Si yo quiero, los tomo y si no, pues tranquilo, no pasa nada. Es luz de Dios los testimonios. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Cada vez que encontremos una nueva luz, amémosla, escudriñémosla con profundidad, porque es bondad y misericordia de Dios hacia mí que soy tan vil pecador. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su palabra. Noten esto, pero nos ha hablado por medio de los testimonios dados a la iglesia. No estamos dando oído a los testimonios de su palabra. Lo que hay en la palabra de Dios y en los testimonios es para mí,
y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora. Esos son los libros de nuestros pioneros antiguos, no de los modernos. Los pioneros son de 1844 hasta 1902, aproximadamente 1915. Esos son pioneros. Y que hayan escrito guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hay más de 60 libros escritos por el hermano A.T. Jones. Imagínense la luz que hay ahí tapada todavía. Deben oírse las amonestaciones que han sido dadas renglón tras renglón, precepto tras precepto. Si las pasamos por alto, ¿qué excusa podremos presentar? ¿Qué podremos decirle a nuestro Dios cuando venga? Señor, es que a mí me dio pereza, Señor. Si la verdad es verdad y cuanto más resulte clara y cuanto más división produzca la verdad, mejor, dicen los testimonios, porque la verdad tiene que relucir y tiene que hacer ahuyentar las tinieblas. Suena duro, pero así lo dijo el Señor Jesús. Pero si un hermano decide escoger las tinieblas, lógico que se va a apartar de mí, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Que nuestro Dios nos ayude, que Él sea nuestro guía, nuestro director, nos ilumine y nos quite la ceguedad que hay en nuestros ojos y abra el entendimiento de nuestra mente.